Señor Marchena, Bueno, buenísimo. bienvenido Muchas al monasterio gracias. del Bufón. Muchas gracias por ¿Cómo la se invitación. encuentra? ¿Ya había venido a un monasterio antes? No, ¿Lo nunca habían había invitado a un venido. monasterio? Nunca me habían invitado a un monasterio y siempre he tenido como la duda de cómo será. Me he imaginado cosas de monasterios. Pues yo sí creo que mi mamá hizo esta casa un monasterio. Si se fija, uno entra y son los ángeles ahí que lo reciben a uno. Todo está lleno de vírgenes por todas partes. Es bien monasterio. Bien, Eh, tienes un gran espacio acá para poder tener despertar espiritual. sí, weón, ¿por qué más? No hay más que hacer. No Es un tenemos... lugar en que el que o despierta espiritual o se mata. No hay, Esa es una de dos. no Hace hay un poquito término estuviste medio. en un retiro espiritual, ¿cierto? Sí, esto empezó por un retiro espiritual, güey. Ok, Pues de meditación y de silencio. Yo nunca había estado en silencio con un grupo de gente. Irse a una finca con ¿qué? 15 personas por ahí y no hablar. Rarísimo, güey. Usted habla hasta por los codos también, hijo yo de hablo puta. mucho. Los dos somos personas muy habladoras. Creo que por eso congeniamos un poco también, Sí. por ser tan charladores. Es que yo creo que bueno, al menos yo he visto como que hay como dos tipos de personas, pues o al menos eso es lo que me gusta pensar. Un poquito como personas más solares y unas personas más lunares. ¿Sí? Eh, Ush, sí, como que hay hábleme más personas, de eso, ¿cómo así? ¿Cómo así? como que hay personas que manejan mejor como la energía del silencio, de la calma y de hecho pues son como Pero la contraparte que hace que uno diga, "Mm". ¿a usted lo incomoda el silencio? Yo digo que ya no tanto, pero antes, Sí, antes sí encontraba. yo era como, entonces, ¿sí? ¿Qué más? Sí, ¿Qué hay sí, para sí, hacer? como que sí, yo soy igual, weón, a mí me incomoda mucho el silencio. Es más, creo que un punto muy importante para escoger pareja en mi caso siempre ha sido el poder sentirme bien en el silencio. Estar así sentado con una vieja, que uno no tenga nada que hablar, pero esté cómodo, uf, eso es una chimba, weón. Y no pasa con todo el mundo. No, es difícil Es encontrar. difícil encontrar una persona cómoda en el silencio. Y yo he estado intentando convertirme en una persona genéricamente cómoda para todo el mundo en el silencio. Ujú. Que re incómodo. Y pues sí, yo creo que es como si fuera, pues como esa dualidad que te digo, es como que yo creo que todos tenemos la dualidad en la vida, es decir, ¿Cómo es esa dualidad que dice usted de la luna y el sol? ¿Cuál es la luna y cuál es el sol? ay, pues es que yo creo, yo lo relaciono hacia las personas que tienen más esta energía de estar siempre activos, de estar Extrovertidos. extrovertidos, mientras que hay otras personas que tienen más la energía de yo mantengo el silencio. Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Sebas Facundo y es payaso, es muy teso, pues, y cuando está en escena es maravilloso, y cuando no está en escena, yo siento que es una energía mucho más tranquila. Yo cuando estoy con él soy como, hey, Sebas, tal cosa, y él es como, que no nos quedamos un ratico calladitos. Y yo soy como, Y pero me usted, gusta porque me equilibra claro, esas se energías encuentra el hacia ese contraste. lado. Pero también lo veo como con las energías, tipo como, ay, yo soy más como un golden o yo soy más como un gato. Ok, ¿Cierto? sí. ¿Usted es introvertido o extrovertido? Yo digo que soy extrovertido, Usted es extrovertido. extrovertido, pero estoy manejando mucho el otro lado también como para Yo siento que tengo la necesidad de ser cambiar. extrovertido por lo que, pues por ser comediante y toda la vuelta, pero a mí me desgasta, güey. A mí me quita energía el socializar, el estar en círculos muy grandes. Esto no. Esto, una conversación así, una, dos, tres personas, tranqui. Totalmente. Pero cuando usted me mete en un círculo de 8 personas, como decía ayer en Convir, que se arman esos combos, a mí eso me drena. Y puedo, y lo manejo, y lo piloteo, y yo creo que yo escucho mucho, yo trato de escuchar a los demás mucho, Sí. pero me drena, huevón, yo quedo mamado. Después de estar en un círculo de 6 personas, yo quedo agotado, huevón. Sí, yo creo que también Sí, me pasa un poquito así, pero pues inclusive como en mi grupo de amigos así del colegio,
era como, hey, vamos a salir todos, y pues rico, cuando salíamos todos era como mero parche. Pero yo atesoraba más, era cuando salía con uno o dos, y era como que había suficiente tiempo y suficiente manera de poder conversar lo suficiente que uno dijera como, hey, Sí, de verdad que estamos acá. cada quien recibe un poquito de atención. Sí. Es que esos círculos grandes se centran, se vuelven, empiezan a girar en torno al que es capaz de llamar más la atención. Y esa competencia entre comediantes de llamar la atención es horrible, weón. Aunque yo creo que acá en Bogotá no se siente tanto como se siente en Medellín. En Medellín uno entra a un grupo de amigos que ya están como consolidados y se nota que ya están consolidados, que hay dos o Se tres que siente ya más están el rechazo. consolidados, que uno dice como, ay, bueno, pues hablar acá va a Sí, ser va a ser muy difícil. difícil, Sí. porque ya tienen como sus códigos establecidos, ya hablan de las mismas maricadas, entonces uno es como, no, en cambio acá uno empieza a conversar o a decir algo y toda la gente, hacia allá mucha gente, toda la gente te pone atención, no es como, hey marica, me están poniendo atención de Open. verdad, no Sí. puede ser. Y ahí también se vuelve raro, porque uno empieza y uno dice, no, no me van a poner atención, voy a decir una cosita, y todo el mundo le pone atención y uno dice, ay, ¿por qué me pusieron tanta atención? Sí. Uy, eso es horrible. Que uno siente que todo empezó a girar en torno a uno y uno ya no sabe, llega un punto en el que uno ya no sabe qué hacer. Sí. Y hay círculos más pesados que otros también. Hay círculos donde el bullying juega un papel más importante. ¿Usted Sí. cómo ha sentido esa parte como de llegar a la escena en Bogotá y encontrarse así diferentes círculos? Como esa parte de la socialización dura, difícil. Pues a mí me gusta lo que te digo, que hay mucha apertura para poder entrar a, así sean círculos ya muy consolidados y todo. Lo que sí veo es que uno se encuentra es mucha como narrativa anterior, es como que uno está ahí y están hablando de pedos que están pasando en toda la escena, como Claro. de este comediante hizo algo, dijo en tal podcast tal cosa, entonces uno es como, qué hijo de puta cultura la que manejan acá y tanta rifirrafe por acá, por allá, y uno dice, ok, cada uno con su cuento, sí me Sí, parece claro. como que se maneja mucho como el estatus colegial, ¿no? Pues como, Se siente muy colegial. sí, Sí. como, ay no, este hizo tal cosa, y entonces como que se juntan y se juntan a hablar peos de este y de aquel, y después llega este, y entonces, pues sí, como que me parece muy. Marica, yo de- soy muy rolo, pero yo hablo muy mal de los rolos en un sentido, y es que una vez me invitaron a parchar unas caleñas, a parchar la casa de ellas. Mm. Y fue tan ameno, weón, eso sacaron un yenga, atendían a la gente, como que querían que todos estuvieran cómodos. Y usted sale con paisas y son iguales. Gente que lo atiende, que lo recibe, lo hostea, ¿no? Lo hostea y le abre. Pero una vez llegué a un parche de rolos que eran como un man del colegio con el que yo no me hablaba, pero nos encontramos. Ok. Y fue como, ah, claro, usted estudia, yo no sé qué, estudiamos juntos, vamos a parchar a una casa. Y me fui yo a parchar con el combo de rolos gomelos. Marica, eran unas 8 personas, todas en parejas, en grupitos de a dos. Marica, hablando mal de alguien. Todos estaban hablando mal de alguien. Era una pareja acá y eran diciendo, no, es que Camilo. Y luego por allá, no, es que sí, güey, puta Paola. Y otro, y yo como que, marica, eso estaba muy denso. Yo como que, y la gente como que lo mira a uno así, no amenizan. Y luego yo veo allá en la ventana un piro fumando marihuana. Ahí es, y me le acerco yo al piro y le digo, bueno, ¿a quién vamos a hablar? Toca hablar de alguien, porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero sí, weón, los rolos son complejos en ese tema como de colegio y de chismes y de cosas. Sí. Yo creo que también es como que tienen muy metido como la densidad de la ciudad. Sí, Como en las venas. uno va como- toda mierda. Y además es lo que le dicen a uno cuando uno va a venir acá, que no, que es que acá en Bogotá hay que andar cada uno por su sitio, pues, o sea, como que allá hay una concepción tan grande que creo que la cultura les pesa más que lo que realmente terminan siendo, porque cuando uno los conoce de verdad, uno dice, bobo, en realidad Sí. no son así, son re amables, Sí. reentradores, Pues, re lindos. Más que conocerlos de verdad, no conocerlos ocupados.
El problema es cuando usted los conoce envueltos en algo. Si usted a las 3 de la tarde se encuentra un piro que está en sus vueltas, en su día, tiene que ir al banco, tiene que hacer eso, y usted lo interrumpe, pues le va a recibir como el culo. Sí. Pero si usted se lo encuentra en combi, un miércoles a las 10 de la noche. Ahí sí tienes a rolos mancitos. Sí, también una vaina que he notado es, digamos, cómo se va desarrollando la personalidad del comediante en el círculo en el que se mueve. Hay círculos mucho más hostiles. ¿Usted ha notado eso? ¿O soy yo? Sí, puede ser que he notado como momentos donde uno dice, hey, ¿por qué están tan hostiles? Hay amistades que son, no sé, por ejemplo, le doy un ejemplo. No voy a decir nombres porque pues no quiero esto que sea como hablar. Pero hay un combo de comediantes que, digamos, usted llega y yo he visto cómo se dan la mano, dame la mano. Y eso que se quedan así apretándose la mano. Y así como esa hostilidad de a ver quién es más fuerte. Y eso de la mano lo veo reflejado en un montón de comportamientos sociales que complican la socialización, pero que se vuelve como su círculo y es su forma de relacionarse. Bueno. Y es raro. ¿Usted no ha notado eso? Pues si vieras que, por ejemplo, yo pues lo noté mucho al principio, por ejemplo, con un compotas, por decir algo. ¿Por qué? Porque lo digo con compotas porque es muy joven, pero yo lo he conocido un poquito más y me he dado cuenta que, o sea, que es una persona retierna y tal, pero sí llega a veces, sobre todo con uno que, pues al menos conmigo que era como nuevo, y era como llegando así como, igual está muy joven, ¿cierto? Pero entonces llega así como más gallito y entonces uno dice como, ¡ja! ¡Qué caja! Y ya uno está, pues yo ya estoy muy grande, yo he vivido muchas cosas que de verdad me han hecho pensar como, marica, esta vida hay que cogerla con calma, hay que ser muy humilde en la vida todo el tiempo, mantener la dignidad, pues yo creo que esas dos cosas son re importantes. No, me gusta el resto de esto, humildad, dignidad, me gusta mucho eso. Marica, porque sí, eso se trata la vida un poco. Sí. Como no dejársela montar, pero pues tampoco pasarle por encima a nadie. Nadie, porque no hay nadie ni mejor ni peor. Me gusta. ¿Cómo es que es dignidad y qué? Y humildad. Dignidad y como humildad. Esas dos cosas, como aparece la dignidad, nos salva un montón de no volvernos unas víctimas de la vida, de no volvernos pues como prepotentes también. Sí. Pues la humildad nos salva de ese tipo de cosas. Entonces, como manteniendo esas dos cosas, uno logra encontrar puntos de conexión con cualquier persona, no importa lo prepotente que te llegue de una manera, porque tú entiendes que es como un momento de su historia que está viviendo. Sí, que así. está viviendo en y eso. dice, pues bueno, está hay juventud, hay momento, entonces como que pasa, y cuando logras pasar ese punto dices como, bueno, al final todas las personas son buenas personas, pero tienen montado un discurso que a veces termina siendo un poquito violento. Sí, y en la comedia también hay un factor ahí rarísimo que menciona Compotas, por ejemplo, que es un man que tiene, no sé, él debe tener por ahí 21 años, por ahí. Es que sí. Es un culicagado, pero el man lleva más que yo haciendo comedia. Entonces uno también se le genera a uno esa dualidad y me pasa con mucha gente. Es un veterano, pero... O sea, lo veo con mucho respeto de que lleva más tiempo que yo, lo que usted decía, uno en la comedia ya tiene más años, entonces ya tiene más experiencias, ya ha comido más mierda, ya todo. La vida. Exacto. Pero al mismo tiempo yo también sé que es un culicagado. Y esa dualidad se siente muy fea porque uno sí ve a la gente como, o sea, yo me encuentro a un Gabriel Murillo, por ejemplo, y es como, yo lo veo como un cucho, casi, ¿no? Como una figura, yo no creo que Gabriel Murillo sea mayor que yo, pero yo lo veo como una figura de... Ya grande. grande. Sí, es que igual no importa la edad también mucho, porque a veces uno se encuentra con pelados de 20 tantos años y uno dice como, marica, este man, ¿qué? O sea, de verdad, ¿cómo ha llegado a este tipo de conocimientos o de cosas? Pues también cada camino tiene un montón de conocimientos porque pues, la vida tiene conocimientos pues, de una manera, creo que si uno lo mira lateral, es decir,
por ejemplo, yo que conozco un poquito de sistemas y también de teatro, cuando uno mezcla esos conocimientos, uno dice, marica, es tan amplio el conocimiento en general que realmente no hay ningún camino que uno diga, ve, yo sé más que el otro. No, pues realmente hay tantos conocimientos en lo que abarca la vida que cuando uno los ve todos, uno dice, ah, no, yo sí soy una puta hueva. Sí, sí, al final uno siempre termina diciendo eso, Pues, pero al mismo tiempo también uno siente diferente respeto dependiendo de lo que haga. Digamos, hay un man que entrevisté acá, él fue como, se llama Garita, y el marica es ingeniero, RP, ha hecho maestrías, o sea, el man es marica pilo, pero yo al man lo respeto es porque hace improv, ¿sí me entiendes? O sea, esa es la conexión que yo tengo con el man, que el man sea ingeniero, pues claro, chimba, sí. pero yo eso no sé ni mierda. Ajá. Entonces no siento ningún respeto por un ingeniero, simplemente porque, por ignorancia mía, obviamente. Pero yo lo respeto es porque hace impro. Sí. Incluso el man yo lo presenté como, no, este man es un improvisador real, pero... Y me dijo como, huevón, yo soy mucho más que eso. Y yo no quería sonar ofensivo, obviamente, yo, porque el man me parece muy chimba en impro, pero marica, se sintió mal. Pero sí, es raro ese tema como de, al final usted, si usted se respeta a sí mismo, respeta a todo el mundo a su alrededor y ya. Sí. Sea lo que sea que haga o diga o en qué trabaje. O... Su merced es actor, ¿no? Sí. ¿Cuánto También. lleva? ¿Qué hizo de actuación? Pues yo estudié en la Universidad de Antioquia, no he terminado. Pero empezó a estudiar actuación. Pues hice hasta noveno semestre más O sea, o hizo menos. todo. Hice casi Le todo. faltó fue el título. Se me enredó la vida en un momento y tuve que pasar todo y parar todo. De hecho, pues fue No, como pues ese igual, tiempo de de comedia. mucho que sirve un diploma de actor, hijo de puta. No, mentira, sí. Pues No, se ayuda, ayuda un montón, claro, un ayuda a montón de tener el título. cosas. Pero más allá de eso, no sé, ahorita que estoy haciendo música en el Trasmi, digo como Está haciendo música en el tras ah, y cómo le va con eso. me va muy bien, me ¿Sí? parece súper divertido. Y además porque estoy tratando de compartir un poquito el discurso realmente es primero tocar la guitarra, que la gente diga como, ¡ay, qué bonito! Y el discurso realmente va hacia el arte, no hacia que, ay, que yo necesito, que tal cosa, no. Yo digo como más importante es la escucha que ustedes están dando, Sí. esos momentos de conexión. El arte es una Oiga, cosa muy que es parado, humana. weón, eso es Sí, difícil. eso es chévere. Pues a mí me gusta, a mí me parece lo máximo porque además me encuentro con un montón de gente, con un montón de sensaciones distintas. De Hay unos energías. momentos que son re mágicos La gente se enchufa. donde la gente se enchufa del todo y yo digo, uy, parce, este bus me va a bajar luqueado. pero en serio, lo que más me gusta es cuando puedo como compartir un poquito del discurso que tengo, que es como que yo creo que por ser humanos todos somos artistas. Ok. Algunos tenemos oficios de artistas, como comediantes, como músicos, como tal, que buscamos entender o contar narrativas desde ahí para poder forjar pues, lo que creemos que es interesante que el otro experimente, ¿cierto? Pero el arte es de todo el mundo, de todas partes, es como algo tan esencial como lo humano, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que pues como nosotros somos Homo sapiens o siempre nos hemos dicho Homo sapiens, pensamos que el pensamiento es lo primero que existe en la experiencia humana y no es así, porque lo primero que existe es la estesis, que es como la experiencia estética, que es algo que está pasando antes que el pensamiento llegue, la estesis antes de la estética. La estética es el pensamiento que piensa lo que está sintiendo. Y si tú creas cosas, compones cosas, empiezas a darle forma a esos que estás sintiendo por dentro, de la misma manera que cuando lees cartas de tarot, estás dándole forma o composición a algo que ya estás sintiendo por dentro para poder darle forma y composición. Yo cuando hago una canción con la guitarra, finalmente lo que estoy haciendo, de hecho una vez estaba tocando unas canciones y yo decía, uy marica, estas canciones me estaban diciendo el mierdero que se me venía. Ok. Porque también la estaba conjurando de alguna manera, estaba diciéndome, voy a ir contra el mundo ante todo porque no entiendo esto, tal, y lo cantaba en mis canciones sin entenderlo del todo,
pero estaba haciendo composiciones que finalmente iban a trastocar mi vida. Entonces eso le digo a la gente un poquito de como esto es composición, realmente todos necesitamos el arte en nuestras vidas para poderle dar sentido a lo que necesitamos, porque todos necesitamos dirección de arte para poder entender cuál es nuestro propósito o entender nuestras sensaciones, porque no son ni buenas ni malas, sino que necesitan composición. Hace poquito vi una frase que decía, para un creativo crear es muy difícil, pero no crear es aún más difícil. Sí, estamos hechos para eso. Pero yo sí difiero con que todos son creativos. Yo sí difiero en ese análisis que usted hace, que está bonito y me gusta. Y yo entro ahí, yo calo ahí. Sí. Porque yo también me considero como creativo y artista. Pero yo sí creo que hay gente que no, weón. Yo sí creo que hay gente que hay gente muy técnica. Sí. Hay gente que es muy técnica. Hay gente que, desde la música, incluso el otro día hablaba con el profe Butifarra. ¿Sí sabe quién es Butifarra? Sí. El gordito. Sí. Y el man es músico. Y fue chévere. profe de música y fue productor, producía música. Y el marica me decía, hay unos músicos que son obreros, que son técnicos, Sí. que son acá, esto es un acorde, esto es otro acorde, y yo vengo a hacer yo no soy artista, yo soy obrero, yo hago funcionar ese aparato como me enseñaron y lo hago funcionar a la perfección, pero yo no le voy a componer una canción, ni le voy a hablar de amor, ni le voy, no. Claro. Y creo que sí hay gente que no tiene la necesidad, porque algo que me gustó mucho que usted dijo ahí fue que, ¿cómo es que dijo? Composición. No, que el ser humano, que creíamos que los seres, somos Homo sapiens. Homo sapiens y el pensamiento es lo primero. Y usted después dijo que era la Estesis, estesis, que es como la estética. Hay algo que yo le haría y le metería ahí, es los sentimientos. Pero eso se refiere a la estesis, que es como las sensaciones que están antes del pensamiento. ¿Cierto? Estoy muy de acuerdo con eso, pero hay gente que necesita dejar eso de lado para poder existir. Hay gente que lo necesita bloquear. Sí, y por eso están en su narrativa, en su día a día. Por ejemplo, los doctores, un doctor no puede dejarse llevar por los sentimientos. Aunque es gente muy creativa también, porque lee y se mete a un conocimiento muy técnico, pero ellos no pueden dejarse llevar por los sentimientos, ellos tienen que bloquear esa parte. Tienes toda la razón, es que la técnica lo que hace es precisamente resistencia al torrente de lo que tienes, pues la técnica sirve para poder tener estructuras y para poder fijar vainas en el tiempo. Porque si uno estuviera todo el tiempo en un viaje de creación y de formas, pues estaría uno todo el tiempo haciendo mil cosas y realmente uno necesita la técnica para poder componer, ¿cierto? Porque si no, pues sí, no algo de técnica tiene que haber. No logras componer cosas o si no tienes técnica te la tienes que estar inventando durante el tiempo, porque independientemente, así no se tenga técnica, por ejemplo en la stand-up, yo creo que hay mucha técnica de teatro, de clown, de un montón de formas escénicas que le pueden sumar un montón. Y los stand-uperos a veces creen que su vaina está separado de todo tipo de arte, de artista. Esto nunca había pasado. Es el timbre. Esperé a ver si recibo. Parémoslo ahí, igual. Se me olvidó en qué estábamos, me perdí re duro, nos distrajo re duro. Y estoy intentando no editar, que sea como un programa radial, pero... Nada, está bien. A veces llega el perro y se para ahí y empieza... Y queda en el hijo de puta micrófono. Oiga, hay algo que yo le quería decir y eso que está... Pero estábamos diciendo que... yo estaba hablando de que los stand-uperos a veces creen que... pues, no les corresponde ese tipo de técnica escénica y se paran muchas veces a hacer pues los chistes y tal, pero entonces cuando no se tiene técnica o no se trabaja una técnica frente a eso, a veces esos chistes siempre siguen siendo como un material de volver a empezar, volver a darle otra vez, y siempre son como la misma cosa pero de mil maneras distintas y uno dice, pero ¿por qué no avanza esta vaina? Sí. A veces le hace falta la técnica. ¿La va a encontrar sola?
dándose contra el mundo. O Puede ser. la va a encontrar O la va a como estudiar, realmente sí, estudiándolo y camellándolo, porque cuando uno ya tiene un texto listo, a veces solamente le hace falta una dirección. Sí. Yo creo que el stand-up es un camino. Y usted tiene que pasar por todos los caminos que hay. Tiene que descubrir un montón de cosas. Pero hay gente que llega aquí y hay gente que llega acá. Sí. El que llega acá igual le va a tocar pasar por acá en algún punto. Pero eso es lo que yo he notado. Pues yo tampoco es que lleve pues un montón, pero yo he notado que hay gente que llega y es muy buena para cabaretear. Sí. Y llega y ese es su camino. Y muchas veces se cierran a querer aprender algo nuevo y se quedan ahí. Y eso también les genera un montón de bloqueos. Pero ese que empezó cabareteando, también le va a tocar en un punto sentarse a escribir. Y Claro. hay otra gente que empieza escribiendo. Sí. Y le va a tocar llegar a un punto en el que cabaretee. O si no, no va a recorrer el camino completo. Y no va a ser un comediante completo. Claro. Oiga, hay algo que me parece interesante en usted. Usted es un personaje chistoso, como en su existencia. Y es algo que quería hablar con usted, que fue una experiencia que tuvimos después de Quereme. Y es como el peso de los objetos. Los objetos tienen una energía, ¿no? Los objetos, si usted carga una maletica, se siente cuando carga una maletica. Si usted saca una guitarra, Sí, sí. se siente, ¿no? Yo quería hablar de eso con usted porque hubo una noche que me pareció muy interesante, que estábamos parchando después y, Con la guitarra. y usted sacó la guitarra, que para mí fue después del show que yo había estado hosteando, entonces había sido un nivel de atención que había tenido yo en la noche que ya estaba mamado de tener la atención. Yo por eso cuando socializo intento como no ser el centro, Okay. porque ya fui el centro en el show y eso también a mí me pesa. Cuando yo veo que usted saca la guitarra, marica, y fue como la energía de todo el círculo. Sí. La guitarra jaló la energía de todo el círculo, o sea, todos quedamos como, uy, bueno, una guitarra, weón, o sea, tiene un peso muy místico, ¿no? Sí. ¿Cómo, Claro. cómo juega usted con esa energía de los objetos, tanto socializando como en el escenario? En el escenario me parece más fácil también, porque pues el escenario ya tiene la atención encima, Sí. pero esa sacada de guitarra en un círculo me parece una experiencia interesantísima, weón. Y me parece más interesante porque yo no sé tocar guitarra, ¿sí me entiendes? Es un nivel de atención que yo no puedo tener así siquiera, ¿sí? Y eso me hace que sea más interesante. Como que vos podrías sacar la guitarra, todo el mundo mirarte, ponértela acá, pero no, pero exacto. ya, como que vas a decepcionarlos. Exactamente, pero sí genera una vaina muy gonorrea en esa llamada de atención. Sí. ¿Cómo usted ha analizado, ha sentido esta vibra que genera una guitarra, un parlante también? Cuando Sí. alguien saca un parlante es como todo empieza a girar alrededor de... Sí, yo no sé, pues la primera vez que me monté acá al Trasmi fue como que llevaba la guitarra en el estuche y tenía la duda, porque también como que uno al principio es como, uy, parce, me voy a montar un escenario. Como que pasar ese umbral es siempre difícil. El cringe. No importa cuándo se haga, en cualquier momento, siempre es difícil pasar el umbral a ser como el centro de atención. Entonces Sí. como que fui sacando la guitarra despacio y eso es interesante porque el contraste de movimiento y de formas y de sensaciones en general siempre genera como atención. Yo en el Trasmi, de hecho, hago mucho esto de tocar suave, de tocar inclusive muy, muy suave para que las energías se Una concentren, transición. marica. Depende de si el bus está sonando mucho, porque si está muy, muy fuerte el bus, pues paila, Duro. toca hacerle más fuerte, pero cuando puedo hacer suave la interpretación, el canto y todo, pues primero me queda el canto mucho más rico y más fácil de hacerlo. Y obviamente cuando se saca la guitarra, se saca como el objeto y todo, ya genera una tensión. Hay un niño que está mirando como, ¿qué va a hacer? Hay este que está mirando que dice,
dale, ahí tal, entonces empiezan como a Y obvio concentrarse. también está el piro ahí como, este hijo de puta me va a poner música que yo no quiero escuchar. Obvio, también. Pero pasa mucho menos de lo que uno se imagina, o al menos a mí Bueno, me ha, yo me creo ha que logrado usted, pasar. porque usted también toca música que a mí personalmente me gusta, es bien melódico, no, melódico no, como, se me olvidó el nombre. Como que... Como que es música muy chill, muy Andrés Cepeda, muy sí, acústico, sí. musiquita Y tranqui. la gente no le gusta que lo aturden. Sí, no, cuando se suben estos raperos, weón, marica, a mí hay veces que yo digo, o sea, yo intento entender también, bueno, esta gente está buscándose la papita ahí, pero hay veces que yo no me lo quiero aguantar, ese piro rapeando, weón, Sí. y porque sí, Entonces sí, yo busco como ese punto de equilibrio donde se dé esa conexión. Y entonces como lo que dices del objeto, pues por ejemplo la guitarra, es que la guitarra es un objeto muy es fuerte, un weón. objeto muy fuerte. Y hay objetos que son así. Es como por ejemplo el día que Mork fue con Nanda a pues el gatito. Fue a Café Uy, Internet. sí, Parce, no, es o una sea, vaina muy él loca. andaba con el gatito acá y cuando iba pasando y había un comediante, toda la gente decía, ¡ay, un gatito! ¿Cuál comediante? Ni que hecho un miércoles. El gatito era lo más importante que existía. Entonces, como que yo digo que una guitarra tiene como también ese Un peso. poder muy parecido. Un peso, pues que ya, un gatito, Sí, pues le gana, obviamente sí, le gana obviamente. todo, pero Gatitos, sí, más parce, tienen bebé. monopolizado. No, paila, sí, ahí no hay nada que Sí. hacer, ahí no hay competencia. Pero sí saca una guitarra y tiene un peso igual también muy fuerte porque pues tiene su belleza, tiene su forma y además si se toca que uno dice como, está lindo lo que está tocando, ya genera pues como todo un peso que uno puede tramitar. No sé, esta canción de Mi guitarra y voz de Jorge Drexler, que me gusta porque creo que todas las canciones de amor o todas las canciones en general siento que hablan un poquito de lo mismo. Mm, que son como nuestras batallas internas para lograr estar mejor, ¿cierto? Como para poder entender nuestro paso por el mundo. Entonces a veces cuando escucho canciones románticas siempre pienso, porque estoy como mucho con la idea del dios, ¿cómo es que se llama este man? De Spinoza, que es un Dios del éter, de que todo es Dios, que todo en Todos somos general, Dios, Dios todos está somos en todos. sustancias de Mm. Dios, todos somos eso. El primer Entonces, funado de la historia fue Spinoza. El primer funado, el no, y primer... es que sí le sacaron mera vuelta, porque Le escribieron una carta, el man, yo no me acuerdo dónde vivía, no me acuerdo en qué ciudad pasó todo esto, pero el man en un punto, en Ámsterdam, que era supuestamente la zona más liberal donde todos podían pensar libremente, y al marica fue el primer funado, por eso de decir en esa época que Dios estaba en todos nosotros, era muy sí. loco, No, y que y estaba en todo, en lo que bueno, en lo éramos malo, Dios, era sí, todo, sí, sí, todo sí, era Dios, lo sí, bueno, lo malo, lo y tal. al man lo sacan de Ámsterdam, lo echan. El man muere en una habitación pobre. eh, pero sí, Chimba Espinosa. Entonces, en esa canción que Drexler hace sobre mi guitarra y voz, pues habla de una chica seguramente, de un amor, pero también yo lo siento como es que se necesita en este mundo es más que una guitarra y voz, ese voz Ok, que le es ese entiendo. todo, ¿cierto? Entonces cuando veo ese tipo de Mi relación, a guitarra veces y me veo tengo a mí, más o y, menos. y tengo a esa voz, pues porque es que yo creo que cuando uno está en pareja también está como tratando de exteriorizar como, como todo ese diálogo interno para poder hacerlo hacia otra persona y poder delegarle una parte importante de ese autoconocimiento hacia otra persona que también te esté viendo completamente, porque uno quiere, como que uno en ese conocimiento entero, uno quisiera ser uno la persona más importante de su mundo, ¿cierto? Entonces como que uno siempre se sería fiel y por eso a veces duele tanto la infidelidad o tal cosa, porque es que estás como viendo esa otra parte que quisieras ver en otro para no estar en tu cabeza Juzgándose uno mismo de juzgándose uno cierta mismo, manera. sino en otro, entonces ya empieza, no es que vos, es que tal cosa, son cosas que uno también se quiere decir a uno mismo, ¿cierto?
Entonces me parece interesante porque todo ese trámite, por eso creo que las canciones, sean de amor, sean de desamor, todas hablan un poquito de eso mismo, porque hablan de esas luchas internas humanas por vencer hacia el amor en vez de la guerra. Ya. Es como tratar de trabajar hacia la creación en vez de hacia la destrucción ya sea de la pareja, de los sentimientos o de la vida o de tal cosa. Pero creo que van todas un poquito hacia lo mismo. Una cosa que he notado bonita desde que estoy metido en ese cuento del tarot, el tarot, las arcanos mayores son 22 situaciones de vida que cualquier ser humano vive, que todo ser humano tiene que vivir en algún punto. Y usted se pone a escuchar las canciones, cualquier canción, usted la puede asociar a una carta de tarot. Claro. Todas están asociadas, alguna. Usted le encuentra ahí claro, este es el carro, entonces este marica está hablando de cómo no sabe si seguir con su vida de artista o tener su vida de familia. Sí. Entonces el carro, no, que la muerte, que un rompimiento, Sí. toda canción usted la puede asociar a una carta del tarot. Y es por eso que te digo que en esencia todos somos artistas, no porque todos hagamos el oficio de artistas y de creadores, pues que es lo que decías, que no todo el mundo lo hace y está bien. Pero sí es cierto que todas las cosas que te pasan por tu vida, si te pasan y no haces nada con ellas, pues van a seguir afectándote a través, por ejemplo, pues después las lees en las cartas y dices, ay, claro, esto pasó, esto tal cosa. Pero cuando lo tomas como un material activo con el cual puedes crear y puedes transmutar esas ideas o esas vainas que te pasaron, esas afecciones, esas cosas, y las transmutas en una canción o en una vaina que ya queda como detenida en el tiempo y al menos vos la puedes entender y se vuelve un objeto como de atracción para vos, empieza a modificar cosas en tu vida realmente. Entonces yo lo que quiero camellar con el arte es eso, es como hacer esa capacidad de decir, venga, es que esto no es solamente tema de los artistas, es un tema de todo el mundo. O sea, como que una empresa cuando no siente que sus colaboradores lo están haciendo con corazón, con vaina, le hace falta dirección de arte, le hace falta tener la capacidad que tiene un director de teatro de hacer que sus actores den el 150% en cada una de las vainas, porque todos interpretamos roles, pero si no los entendemos bien y no los tramitamos bien, pues terminamos siendo actores mediocres. Su merced ¿la música es considerada un arte escénico? Pues si está en escena, No sí. sé, yo diría que es un arte escénico, no sabría, nunca lo había pensado. Pues si está en escena, pues sí, y creo que sí, porque pues Porque se es una presenta puesta en vivo, escena, claro, ¿sí o no? se hace puesta en escena Ah. para Entonces, hacerlo. ¿usted se considera un artista escénico? ¿O usted Sí. dibuja también o hace otras cosas así de creativos? No dibujo tanto, pero sí escribo Desde la palabra, entonces, desde la palabra, y desde y desde el video. Y usted siendo, pues la verdad, se lo digo de frente también, de los artistas escénicos más completo porque actúa, hace música, que conozco. ¿Qué encontró usted en el stand-up que no había encontrado en otras cosas? Es que el stand-up, mm, ¿Difícil la pregunta? no, la he pensado mucho. ¿Sí? Sí, porque porque yo empecé, por ejemplo, en el mundo escénico con la cuentería, ¿cierto? Ujú. Se parecería mucho, entre Usted comillas. arrancó con cuentería antes de actor. En el Politécnico yo estudiaba sistemas, me metí a piano, una vez no había piano y pues Y me metí piano a toca cuentería. piano. Sí, Ah, cool. algo de piano toco. El No piano es toco mucho, bonito, instrumento también muy bonito. pero es muy bonito. Sí. Y no había piano ese semestre, entonces me metí a cuentería y pues hice cuenticos y me gustó mucho. Por ahí me metí al teatro de por mi casa, que había uno en la esquina de arriba que era de payasos, otro en la esquina de abajo que era de performance, así súper loco, muy divertido. Con ese me metí de tal y ya de ahí fue que me gustó para irme para teatro a la Universidad de Antioquia del todo, a darle con toda. A mí siempre la stand-up me había llamado O la sea, atención. usted fue primero de la palabra y luego ya se volvió actor. Sí. Qué chistosa Sí, sí, sí. transición. Y yo siempre había visto como stand-up por ahí, como comediantes de la noche, me atraía mucho y decía como, qué madre es tan bacano, como
montarse también en lo que veía de cuentería y sobre todo que esa cuentería cómica me parecía muy divertida. Y la stand-up, yo creo que es muy teso porque escénicamente uno tiene, ya sea en la cuentería, en el clown, tal, tienes como un montón de formas de presentar tu personaje escénico y de tener, digamos, una protección en acciones y en formas para poder presentarte. Mientras que en la stand-up lo que yo sí siento es que lo que estás desarrollándote es a vos mismo realmente, o sea, como que cuando estás escribiendo, cuando estás parando, te estás desarrollándote a vos mismo. Sí puedes utilizar muchas técnicas de lo escénico para poder potenciar lo que vas a poner ahí, pero no te garantiza tener cosas técnicas que esto vaya a ser bueno, porque tu persona todavía no te conoces lo suficiente para poder hablar de lo que crees. Porque para mí sí es como un pináculo realmente escénico. A mí el teatro me parece que logra cosas increíbles técnicas, pues que lleva todo el tiempo de la vida. A mí eso me parece un pinal, pues me parece muy teso porque no separa la vida de uno de montarse del escenario. Y lo que estás contando ahí es finalmente lo que te compone. Y por eso hay gente que está bien rayada con el stand-up del todo, que mejor dicho ya por fuera y por dentro están en modo stand-up y uno dice como, qué vuelta también, ¿cierto? Que hay que también aprender a manejar ese tipo de energías, porque por ejemplo, si, si uno ve, por ejemplo, Pacho es maravilloso. Yo digo, Pacho es tan teso, tantas cosas tan tesas, pero siempre está en ese modo abierto, con toda la vuelta y todo. Él es en el escenario lo que él es en un círculo. Lo que es en un círculo. Entonces sí, me parece que es un ejercicio muy bonito y además que uno ve que se montan un montón de personas y es como un montón de narrativas de la ciudad y se van construyendo, de verdad se van construyendo y uno pilla que realmente las comunidades que se van creando son auténticas y que Claro. sí pasan ese tipo de rifirrafes, de actitud colegial y todo, pero hay un cariño auténtico que es como, marica, hiciste ese chiste Que es real. y tal, y tan bacano, que tal cosa, no, y entonces eso que te pasó esta semana y que gonorrea, tal, entonces eso es como bonito que se va generando como una narrativa conjunta muy bacancita, que creo que se va exponenciando y de diferencia sí, me parece eso, que no hay un límite entre la escena y lo que es uno realmente, o sea, lo único que lo separa a uno es que tienes el Es un micrófono. es un reflejo un poco Sí. de la sociedad misma. Oiga, ¿y cómo lo ha tratado Bogotá? ¿Cómo se siente Bogotá? Eh, recién mudado, ¿no? ¿Cuánto lleva allá en Bogotá? Ya llevo 4 meses, 5 meses. Está recién mudadito. Sí, apenas hace un mes y pedacito estoy viviendo con Mork, ahí en el 7. Pues yo me sentía muy bien. Pues es que, por ejemplo, cantando es muy divertido porque me he encontrado gente por ahí por la calle. Por ejemplo, el otro día fui a comprarme unas empanaditas después de Convir, yo ahí caminando, me compré una empanadita, una vaina, y un man llegó que estaba como en una fiesta y dijo, hey, vos, la buena, yo no te he podido dar cuando te he visto en el Transmi, pero vos sos mera energía, vos te parchas, empezó a decirme tal cosa, ¿Loquito? Me invitó a las 2 empanadas, me invitó al tinto, me invitó a otra pola, yo dije, ¿qué? Y me ha pasado 2 veces que me he encontrado con gente por ahí por la calle que tiene esa cosa, entonces cada vez me siento como ¿Pero más... ha sido de que lo ven tocando en el Transmi? Sí. Por ejemplo, la otra vez me monté en un Transmi y me monté y yo estaba como en esa cosa de la decisión de, ¿será que si toco? No, como que no va a tocar. Y llegó un man y me dijo, hey, vos. Y me pasó unas monedas y yo como, ¿ya me habías visto? Vos, la buena. Y yo como, ay, qué bueno, ya me había visto. No, pues ya voy a tocar. Pero entonces es como bonito ver esto, como ver esto Es famoso, es la fama de la calle. de la calle. Y eso es bonito porque se siente uno de repente como cuidado. Ahí como por la séptima, no, pues como arribita del planetario, pues por ahí hay un cartelcito que me gustó mucho y yo lo he contado por ahí en stand-up,
que es como la seguridad. Aquí creemos que la seguridad no es ausencia de amenaza, sino presencia de conexión, y me parece genial. Ish, qué buena frase. ¿Por qué? Porque estamos persiguiendo mucho la seguridad desde el control, desde que todos estemos ahí y tal. Por ejemplo, pues la otra frase que me encontré por ahí, pues que es muy común, es como sonríe, usted está siendo grabado. Y persiguen lo mismo, pero lo persiguen de dos maneras diferentes. Es como una te persigue desde el control, desde te estamos mirando, y yo creo que el control un poquito sí es necesario, es como la parte técnica de la sociedad, pero la conexión es lo realmente importante y se logra con este tipo de cosas como hacer canciones en el Transmilenio. De repente hay una conexión que uno dice, papi, aquí estamos seguros entre todo este conjunto de gente que está vibrando bajo esta misma idea, estamos seguros. Y eso es bonito porque entender que a pesar de que tengamos ideologías distintas, formas distintas, pues todos vamos en el mismo bus o vamos en la misma carretera, en la misma forma. Entonces creo que eso me gusta. Y lo charro es que ese tipo de ideologías de conexión y de tal es como muy de cuidado mutuo. Entonces es como si estuviera trayendo una versión actualizada de lo que fue las convivir de... Con guitarras. A usted le gusta mucho el chiste político. Sí, pero marica, Sí. es que es muy charro porque, o sea, yo creo que no hay ni buenos ni malos en este asunto, pues son perspectivas diferentes, son esos dos cartelcitos hablando al mismo tiempo, unos hablan desde un lado, otros hablan desde el otro, pero finalmente todos quieren lo mismo, sí, hay unos objetivos y unas maneras y unas narrativas demasiado creídas de lado y lado, porque pues también como que se creen demasiado que este es el lado bueno y que este es el lado bueno y pues, cuando uno está en el día a día, uno se da cuenta que no, que realmente no. O sea, lo que se ve en la calle es lo que realmente se necesita. Y para eso hay que encontrar maneras de traducirlo hacia arriba, que se pueda traducir esa vaina o esa necesidad general de la gente. Yo creo que desde las Sí, artes se puede lograr. nosotros, yo creo que los artistas en general nos exponemos mucho a estar en lugares en donde realmente no queremos estar. Creo que le pasa mucho al artista que, por ejemplo, si usted quiere ir a un open porque se quiere parar, porque quiere hacer stand-up, pero pues muchas veces uno no quiere estar tomando, ni quiere estar en el parche así como... y siento que pasa mucho, nos obligamos por querer hacer arte, por querer estar en un escenario, por querer expresarse uno de una cierta manera. Termina uno parchando toda la Termina noche. uno parchando toda la noche sin querer muchas veces parchar. Y yo le quería preguntar a usted, cuando, cuando usted siente que no vibra, cuando usted siente que no se generó esa armonía de la que usted está hablando, que se la entiendo perfectamente. Yo he sentido eso también en los ambientes de Open y en todo eso. Se crea somos un equipo, weón. Sí, eso se O llama sea, y convivio. nos la montamos, sí, sí, y nos la montamos y nos jodemos, pero si alguno llega del público a meterse con algún comediante, estamos todos, ¿sí? Pero ¿qué hace usted en caso en que no vibre en la misma sintonía que alguien? ¿Cómo reacciona usted? ¿O qué le aconsejaría a alguien que, digamos, está en un ambiente en el que no está vibrando muy alto porque pues no hay una armonía? Yo creo que no. mm, Que no hay formas como. No Pues hay una porque técnica para arreglar eso. no hay una técnica para arreglar eso y tiene que ver con. Por ejemplo, con la armonía, ¿cierto? Cuando. Si todos tuviéramos como las mismas frecuencias armónicas y todo, pues viviríamos en un mundo muy aburrido. ¿Verdad? Entonces, yo creo que pues lo que nos enseña la música un montón y pues eso es algo que por ejemplo la iglesia perseguía mucho y tendían mucho a decir esto no es bello o no es lo que agrada a Dios. Pues, por ejemplo, en una armonía mayor, uno llega, pues tocas tus acordes mayores y estás como primero, cuarto, quinto y esos son los acordes bonitos que le agradan a Dios. De resto, no le agradaban. Pero de repente la iglesia dijo, nada, mentiras que sí, cierto. Pero también tiene que ver mucho
con que los acordes disonantes, los acordes que generan tensiones, los veían como acordes malignos. ¿Sí he escuchado eso alguna vez? Como son acordes del demonio, como no está, hay tanta disonancia, no. Entonces por eso los cantos gregorianos siempre son así, todos bonitos, todos que no generan ninguna Armónicos. tensión, no generan tal. Pero si vos ves un jazz o una vaina así que tenga muchas disonancias, pues eso sería horrible, pero hoy día pues no lo consideran así, pues porque también se ha abierto mucho, mucho la mente. Y yo creo que también eso pasa en el día a día, si empezamos a integrar esas disonancias de una manera, Claro, es ya lo entiendo. maravilloso. Y si uno tiene la habilidad técnica de sentirse disonante en un espacio y ser capaz de bajarse lo suficiente para poder encontrar los caminos de consonancia con los otros, pues es que eres muy maestro y lo lograste, qué bueno, pero eso toma toda la vida para poder lograrlo. Sí, claro. O sea, si vos estás en un momento donde no te sentís y tal, pues mira a ver si tal vez el silencio es tu manera para poder encontrar el punto, para poder llegar a encontrarte con esa gente, o tal vez tu silencio completo y te vas, Sí. tal vez. Pero sí toma tiempo, entonces no creo que haya que buscar específicamente ser consonante con los otros y estar vibrando, porque para mí todos tienen que tener diferencias y decir, oye, ¿por qué está tan apartado? Y entonces si yo estoy bien acá, ¿cómo hago para traer a este sujeto para que se sienta bien y chévere? Si uno tiene la conciencia, y si no, pues también, cada uno verá, porque cada uno es responsable de sus vibraciones. vibraciones, pero no hay ni buenas ni malas tampoco, pues Sí, que ¿no? no, que a veces uno se cree por encima porque, no, tienes que vibrar alto. No, marica, no hay que vibrar alto, hay que vibrar de todas las maneras posibles porque somos un parque grandísimo de sensaciones. Si nos quedamos por acá diciendo es que la luz o vamos a alcanzar las mejores formas, nos quedamos acá solitos, la élite, la misma élite que ha vivido toda la vida con las vibraciones altas, con las vainas que tal cosa, que es lo mejor es, no hay nada bueno ni malo, pues hay que vivirla y mirar a ver cuál te logras hacer para que sea mejor para vos, más fácil, más amable para tu entorno. Eso de que no hay vibraciones buenas y malas, estoy de acuerdo hasta cierto punto, porque sí hay gente que le tira a uno la mala. Sí, Sí, tiene como que estar uno preparado para, completamente. en cualquier escena también, eh, estar preparado para las malas vibraciones, hay malas vibraciones. Hay veces que yo he sentido, uy, marica, y que yo salgo de lugares donde yo sé que estoy con gente que no le caigo bien y salgo con un agotamiento, huevo. Uf, pero un agotamiento que no es normal, que no es como, ay, corrí, no, es un agotamiento como emocional, un agotamiento de que no quiero sentir porque, no sé, weón, yo sí he sentido mucho eso. Oiga, ¿qué más le iba a preguntar? Su merced, ¿qué ha hecho así de escenario? Iba a hablar un poco de, como estamos hablando de las energías, quería entrar como desde la hosteada, cuando uno hostea en shows de comedia y en open mics y eso, hay algo muy bonito que uno siente y son las energías del público. Y se siente, weón, yo siento que yo lo puedo sentir así, y con mucha gente que ha hablado de comediantes me ha dicho lo mismo, usted siente la energía. Si usted tiene 3 mesas y esta mesa de acá pelearon antes de venir porque no pagaron, no había lo del arriendo, entonces estos están peleando. Estos trajeron a la abuelita por primera vez que la sacaron, que estuvo enferma, ya no está enferma y la trajeron, entonces están celebrando. Y esta mesa de allá no sabía que había comedia y no tiene ni puta idea qué está pasando. Entonces, claro, usted tiene estas 3 energías completamente diferentes y el trabajo del host es poner el público y esa energía que choca como con el escenario, desde el escenario hacia el público y viceversa. ¿Cómo siente usted ahí? ¿Cómo podría analizar usted esas energías del público en un escenario? Yo creo que hay como diferentes energías dependiendo también de los espacios, ¿no? Como por ejemplo si uno está en una sala de teatro
y el público llega, pues bien, hay como una disposición, una oscuridad y una forma que permite que el público esté con una predisposición muy alta, ¿cierto? Ajá, claro. Cuando Van a lo que van. van a lo que van y bueno, y pues vos tenés una puesta en escena que permite que haya una conexión finalmente. Cuando pasa, por ejemplo, en bares o cosas, a veces es muy, muy complejo y muy azaroso porque pueden estar pasando, como dices, o sea, hay 3 energías o a veces hay 10 Sí. distintas y uno dice, my God. Y si ya están a su bola, es muy difícil atraerlos, pues sobre todo si vienen ya con tremenda distracción, o si hay un partido acá arriba, pucha, eso es Sí, muy paila. complejo. Pero yo creo que lo que siempre hay que tratar de buscar es como eso del convivio, que el convivio es cuando el público y la escena se logran hacer uno. Es decir, cuando el público se monta en la tarea creativa de crear con el que está en escena y entender de que todo lo que está pasando es realmente un trabajo común, ¿cierto? Que realmente, y yo creo que eso es lo que tiene que lograr el host, es poder atraer a la gente a que puedan estar disfrutando de ese momento compartido escénico que Me gusta mucho eso, ¿sabe? que se genera esa comunicación. Ese concepto me gusta mucho, de que el público es parte de esto y tiene que crear con nosotros. Eso me gusta mucho, esa forma de verlo. Sí, sí, sí. Es que sí es. De hecho, como que los rituales teatrales de acá de Latinoamérica eran muy ritualescos, pues, pues no era el teatro allá, sino que era una completitud entre el público y entre quienes presentaban. Entonces todo lo que se generaba siempre era como una invocación a los dioses y a todo, pero a través de todo el público, ¿cierto? Ah, De todo el aparato escénico. Bertolt Brecht, habla sobre difuminar el límite de la escena y el público, ¿cierto? Entonces eso lo hace mucho en teatro y es como este tipo de teatro donde estoy acá haciendo una tal y me salgo de escena y puedo hablar con el público. Estoy como, y entonces te voy a matar, piro, tal. Y acá vuelvo a hablar como, romper la cuarta no, pared. esto me pasó, entonces vuelvo a ser el actor, vuelvo a mostrar que soy un actor, que estoy desempeñando un rol, porque él decía que realmente todos tenemos como arquetipos. Entonces como que trabajaba el teatro a través de los arquetipos, entonces buscaba los arquetipos para poder que el teatro fuera más pedagógico, para Ok. poder que el teatro generara como una identificación donde el público entendiera que el escenario se desvanecía esa cuarta pared, se desvanecía esa forma de entenderlo y realmente está dentro de la escena. Entonces por eso hay, por ejemplo, muchas obras donde los actores llegan desde el público, y entonces generan una inmersión, o a veces es alguien que está sentado a tu lado, el que es el hermano de la vieja que Creo que sí está he tal. visto harto teatro así también. Exacto, No entonces me ha como fijado. que generar esa conexión entre público y hacer que todos sean partícipes, pues creo que es como la tarea fuerte del host para Sí. poder lograrlo. Y eso, pues yo creo que sí es muy cierto lo que dicen, no es solamente conectar la tarea del host, sí es gracioso, es divertido, pero conectar y permitir que el otro diga, sí estoy acá adentro con ustedes. Eso es como lo que uno espera recibir cuando uno se monta de comediante, que es como que la gente esté en disposición. Sí. Oiga, hemos hablado mucho como de la conexión con las energías externas, pero ¿cómo funciona su conexión con usted mismo? Eso de el dios de, ¿cómo es que se llama? Usted lo De mencionó ahorita, Spinoza. de Spinoza. ¿Cómo genera usted la conexión con usted mismo? Aparte que obviamente yo creo que ahí lo que me va a decir es con la música y la creación y obvio esa parte es como la más obvia de cómo uno se conecta con uno mismo. Pero usted tiene algo más que lo conecte, medita, no sé. Mm, pues yo lo hago más con la escritura, Ok.
Creo que la escritura automática, ¿Como mantener un diario o como sacar lo que haya en la tosta? sí, sacar constantemente lo que haya en la tosta. Y por ejemplo, para escribir canciones me gusta mucho hacerlo a veces, inclusive empezar como con escritura automática, después empezar a darle sentido a eso Ok, que estoy sacando. yo tengo un cuaderno para eso. Para hacer Para escritura automática. soltar lo que va saliendo. He matado gente ahí como un hijo de puta. Ese cuaderno, ese cuaderno no puede salir a la luz. Porque sí, ese cuaderno me ha llevado como a un lugar muy oscuro de meterme en vainas así densas. Ya. Porque, y es un cuaderno que tengo para eso, para cuando no sé qué escribir, cuando no tengo chistes, cuando no tengo... Yo escribo mucho poema, mucho cuentico corto y cosas así, pero no me sale constantemente. Entonces tengo este cuaderno que es cuando no me sale soltar lo que está Maravilloso. en la cabeza, pero se puede ir denso. Sí. Hay un cuento sí, que presentan en el Águila Descalza que Jesús no puede hacer milagros. Entonces se le empiezan a pudrir los milagros en las manos. Entonces es Ujú. como mera vuelta porque se le pudren los milagros en las Está manos. re interesante. Entonces es muy Qué interesante buena premisa. porque yo creo que como creadores, o como, sí, como creadores buscamos mucho las figuras de un Jesús, por ejemplo. Muy creador, se hace el agua, se hace la vida, se hace la forma, se hace la palabra, se hace un montón de vainas. Y lo que decías, cuando uno no crea, se le pueden a uno pudrir los milagros adentro, ¿cierto? Entonces cuando Claro. uno no está sacando constantemente ese tipo de vainas, se pueden pudrir adentro. Como decía, soy pan, soy paz, soy más. No, nadie quiere que algo adentro se muera, ¿cierto? Sí, Hay que claro. sacarlo todo afuera, como la primavera, como dice Piero. Eh, Porque si no, si pasa eso, porque el diálogo que se tiene interior es supremamente importante sacarlo constantemente. Por eso digo, y vuelvo, insisto, marica, todos necesitamos eso. Así haya gente muy técnica, todo el mundo necesita un poco de eso. Un poco así sea de sacar. O sea, yo no digo que sean artistas, pero sí que le den espacio a su como a su mente estética y estética, ¿cierto? Para poder entenderse. Porque es que si no, la vida le va trazando los cursos pues que sus oficios les destinen, Sí. ¿cierto? Es como, esta es mi historia, esto es lo que me toca hacer y no tengo ninguna otra forma. Si no se detiene ya sea a meditar, a escribir, a de alguna manera sacar y tramitar todo eso que tiene adentro, pues es mera vuelta porque no hay ningún diálogo con lo interior, que finalmente ese diálogo interior, pues todos tenemos como conexión. Me imaginaba yo que todos los humanos somos como implementaciones técnicas del universo, ¿cierto? Como cuando uno en programación tiene un frontend, pues como la pantalla y por detrás hay una base de datos gigante y un montón de cosas que se conecta a esto, pero esto solamente es la implementación de eso de atrás, ¿cierto? Sí. Entonces como que no hacerle caso, no estar constantemente revisando, hace que eso lo lleve a uno por donde quiera. Ok. Porque por Que debajo, lo controle a uno. sí, sin que uno se dé cuenta, Hmm. y uno decir, pero ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué estoy tan estresado? ¿Por qué estoy tal cosa? Pues hombre, estás dejando a un lado lo que realmente estás sintiendo. O sea, hazle caso, que yo creo que todos podemos tramitar eso, o al menos darle cauce o forma a esos flujos. Yo digo que no son buenos ni malos, pero si están a su bola, pueden volverse flujos muy podridos, muy vueltos mierda, flujos que te hacen hacer acciones Tóxicos. horribles, Sí. ¿sí? Porque el peligro y la vaina están también ahí en ese flujo, Que se vuelve una emoción mal manejada, de cierta manera. ¿sí? Se vuelve una emoción mal manejada. Sí. ¿Qué consejo, o si, digamos, usted conoce a alguien que no es tan creativo, que no se considera tan creativo? Porque su premisa es ahí que todos somos
Sí. Todos somos artistas, todos somos creativos, ¿cierto? Si alguien no considera o no ha podido encontrar ese camino creativo, ¿usted qué le aconsejaría? Yo diría, pues es que he visto tanta gente que sin considerarlo se ha metido a talleres o a vainas de clown y tal, y después ya no pueden salir de ahí. Es Se obsesiona. como que lo conocen y se vuelve algo realmente importante. Hmm. Pueden tener sus oficios, Yo pueden soy tener así. sus formas, pueden tener sus vainas que les gusta mucho hacer y de verdad tener una vocación en sus oficios, Sí, pero le empiezan a encontrar importancia a eso. Yo diría que se acerque, o sea, como que busque, o sea, quien no haga nada de la vida artística y de la vida como sensible, al menos que, entonces yo creo que no hay, o sea, por lo menos alguien que no hace nada con nada, al menos se pone el radiecito unos minutos a escuchar música. huevonadas y música, ¿cierto? Bacano que se permita crear, al menos escribir, al menos hacerlo cantar en la ducha, lo que sea que permita como percibirse, Sí, ¿cierto? Pero puede ser de a poquitos, porque pues también cambiar todo un hábito de una es muy difícil, pero sí creo que de a poquitos así sean notitas. Por ejemplo, con mi madre me pasaba algo y es como que ella escribía mucho, ella hacía un montón de cosas y pues después de un tiempo como que no tanto. Y me cuesta mucho como convencerla de que haga las cosas. De todas maneras, yo ya, mi postura es como, madre, cuando tú quieras, hazlo y qué rico que lo hagas. Y cuando puede, me muestra, por ejemplo, algún escrito, alguna cosa que ha hecho, pero sí le cuesta sí. mucho encontrar la motivación. Ay, no es que esas bobadas que escribo, todo es una bobada, realmente, o sea, si uno lo piensa en general, Sí. todo es una bobada, entonces escriba y dele, porque pues si todo es una bobada, entonces vale la pena hacer el ejercicio de escritura automática y darte cuenta que por dentro tenés mucha mierda que tenés que tramitar, pero es tu mierda. Eso es como cuando un borracho dice, ay no, yo no soy así, yo solamente estaba borracho. A mí, no. Tal vez eres una gonorrea de closet, Sí, lo entiendo. pero esa mierda que estás ahí sacando cuando estás borracho, tal vez es lo que necesitabas sacar con escritura automática, tal vez es lo que necesitabas sacar de que no puedes culpar a otras sustancias, otras formas de que te saquen tu lado artístico descontrolado, porque pues nunca lo sacaste, porque si no sacas eso, se te convierte en otra vaina maluca, Se pudre. se pudre y se vuelve en una psicosis, en una depresión, en una vuelta compleja. Entonces, hay muchas formas en donde desembocan el no conocerse y es complejo. Sí, Sí, cuando uno se conoce uno puede lograr defenderse mucho más de ese tipo de locuras. claro. No del todo, porque pues también abre puertas complejas, pero También se puede estar bueno. metiendo a Sí, una crisis sí. por ponerse a mariquia. No, Por mentiras. ponerse No, sí me parece muy importante uno crear. Bueno, señor Santiago, ha muchas sido un placer gracias. estar en el ¿Cómo sintió monasterio. la entrevista? Muy amena, muy Como que parchada. sí, hablamos de cositas que no había hablado antes, ¿sabe? Me Qué gustó harto chévere. esta.